buenas noches, estimados amigos y amigas de los blogs Legítima Defensa y Legítima Defensa 2 y las redes sociales de gerardoledesma.com. Agradeciéndole a todos ustedes que nos acompañen el día de hoy en su programa Legítima Defensa. Hoy vamos a tener un programa especial. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí, a nosotros con ustedes y a ustedes con nosotros. Gerardo Ledesma, nuestra voz en off. Gerardo, ¿qué tal? Te saludo a la comunidad de Legítima Defensa alrededor del mundo y alrededor de nuestro continente americano, que ahorita se está moviendo bastante con ese tema de las elecciones de Venezuela. Gerardo. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en este programa especial, dado que hoy vamos a tocar un tema crítico para toda América Latina. Este programa tiene fines de investigación, con fines investigativos, por lo que es sumamente recomendado para empresarios, grandes empresarios, pero principalmente para la comunidad estudiantil, porque son las futuras generaciones y son los que tienen que participar de las decisiones del futuro de América Latina. Este programa está desarrollado para todos los países en América Latina, compañero. Sí, y tenemos aquí la bandera de Venezuela. ¿Por qué la estamos citando? Todo el mundo sabe las elecciones de venezolanas que acaban de acaba de suceder, lo que está sucediendo en Venezuela. Tenemos que entender que en un mundo como el nuestro, globalizado sí, pero también pequeño a la vez, un estornudo de alguien de poder en Estados Unidos nos va a pringar a nosotros, nos va a afectar a nosotros. Y lo que está sucediendo en Venezuela, a nuestros hermanos venezolanos también, a mis amigos en Miami, venezolanos que viven en Miami, un saludo a ellos, y a los venezolanos que viven en Costa Rica también. Vamos a trabajar y vamos a luchar por dar ideas, por mover a las personas para que apoyen la libertad que merece Venezuela. Y tenemos que entender que todo lo que pasa en Venezuela de alguna manera nos afecta, porque si todos estuviéramos bien en nuestros países, no tendríamos necesidad de emigrar a otros. Ya lo dijo una vez Donald Trump, y es cierto, aunque a la gente no le guste, muchas veces los que emigran a los países a buscar un futuro mejor no son las personas más adecuadas. Sin embargo, también hay gente muy decente, muy honorable, viviendo en otros países. Tengo amigos viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, costarricenses, venezolanos, cubanos, panameños, y son personas de bien, trabajando por un futuro. Venezolanos, aquí este programa para ustedes y para el mundo. Hoy vamos a hacer un programa diferente, vamos a tratar de no tanto de legítima defensa, sino vamos a meternos en un tema que nos preocupa a todos en este momento. Gerardo, continuamos con las estadísticas de homicidios en Costa Rica, vamos a las estadísticas y después pasamos propiamente al tema del día de hoy. La bandera de Venezuela, como les dije, acompañándonos en todo el programa el día de hoy, en honor al país y a nuestros hermanos venezolanos. Así es. Algo importantísimo para todos es que si no estamos informados, si no entendemos lo que pasa en nuestro entorno, no podemos participar de ello. Y esa es principalmente la razón por la cual hoy tantos venezolanos, cerca de 8 millones, han migrado de su país. Y posiblemente veamos en las próximas fechas todavía un montón de gente saliendo de ahí. En Costa Rica se reportan 512 víctimas por homicidios dolosos para el día de ayer, martes 30 de julio del 2024, en comparación con 2 más del año pasado. O sea, este año tenemos 2 menos, el año pasado fue de 514. Entonces subió la tendencia de menos 10. Sí, exactamente. Wow, porque la vez pasada hablamos de 450 aquí. Sí, sí, ahorita serían menos 2. Menos 2. Exactamente. O sea, volvió a subir. Está empezando a subir y eso hay que poner el ojo, pero posiblemente algunas autoridades van a decir de que nosotros nos vanagloriamos y que tiramos esta información como que si fuera algo importante. Por supuesto que es importante porque como ha venido diciendo el mandatario costarricense Rodrigo Chávez, por sus frutos es que se conocen, y creo que esa es una frase que vamos a seguir aplicando, aunque ya la traíamos, ¿verdad? Entonces posiblemente el presidente ve este programa y lo ha venido escuchando. Así que, porque como él dice, dicen por ahí, ¿verdad? Y es una frase que aquí utilizamos, entonces creo que los dichos se le pegaron completos, pero es importante analizar de qué
466 de esas víctimas han sido masculinos y 42 han sido femeninas. Entonces, estos datos son, como siempre, importantísimos. También valorar de que las personas más involucradas en eso, o víctimas, han sido el adulto joven entre 18 y 29 años. El año anterior fueron 200, este año 194, o sea, 6 menos. 6 menos. O sea, los datos de hoy no se alejan mucho de los datos del año anterior. Así que creo que el resto de datos no es importante ahondar, ¿verdad? Agradecemos al Poder Judicial por extender esta información. Sí me preocupa y me seguirá preocupando siempre, y lo digo aquí a las personas del gobierno que quieran vernos o que quieran llamarnos o conversar con nosotros sobre estos temas. Si ven que hay alguna falsedad, algún dato sesgado, que nos lo hagan ver y lo corregimos con mucho gusto. Correcto. Pero no es así. Yo primeramente, a nivel profesional, como abogado, como ciudadano costarricense, y aquí estoy poniendo la cara ante un montón de gente, más de 345,000 seguidores tiene Legítima Defensa al día de hoy. Yo no voy a llegar a decir aquí cosas que no estén apegadas a la verdad o a la ley o a las cosas que son. Me preocupa muchísimo esas edades de 18 a 21, a 29 años, que siempre lo he dicho aquí, siempre lo diré. Son las personas que deberían estar estudiando, sacando maestrías y no muriendo por sicariato y por narcotráfico. Estamos de acuerdo que nadie las obligó a meterse en esas vidas, pero los países tienen que ofrecerle mejores condiciones a los ciudadanos para que no busquen el narcotráfico como uno de los empleadores más importantes. Hoy leía que está el narcotráfico, el crimen organizado está entre los 10 empleadores más importantes de este país, Costa Rica. Costarricenses, ¿ya se dieron cuenta de eso? Entre los 10 empleados más importantes está el crimen organizado. Y debo admitirlo, es el que mejor paga. Porque contrata jueces, contrata fiscales, contrata policías, contrata funcionarios diplomáticos, contrata ministros, viceministros, contrata a quien quiera. Diputados. Contrata diputados, legisladores. Paga muy bien, es un patrono que paga muy bien. Gerardo, tenemos unas imágenes ya en pantalla sobre una persona de la cual nos vas a explicar y entramos en materia. Arriba Venezuela. Así es. Quiero mantenerte siempre en pantalla porque me gustaría que usted como abogado pues vaya reaccionando a los diferentes temas que vamos a ir conversando. Porque esta es una explicación que se conoce como la ley Magnitsky. Esta es una ley creada en los Estados Unidos y ya le vamos a explicar por qué. Pero esta persona que ustedes ven ahí se conoce, o su nombre es Sergei Leonovich. Se conocía, bueno, se conoce porque hoy día es muy conocido. Bueno, cuando vivía. Sergei Leonovich Magnitsky, un abogado ruso, el cual fue asesinado bajo tortura o dejado a morir, por decirlo así, bajo tortura en una cárcel rusa por hacer lo correcto. Y esto es importantísimo, por hacer lo correcto en manos del crimen organizado institucionalizado en un gobierno. Este video, a partir de este momento, lo que busca es mostrarle el modus operandi del crimen organizado, institucionalizado e internacional para que usted pueda observar en su país si existen estas condiciones y se den cuenta si realmente se encuentra en una dictadura o en una democracia. Así que vamos a ver la primera imagen. La lista negra, Sergei Magnitsky, principalmente se genera a raíz de la muerte bajo tortura de Magnitsky en el 2008. Esto unos meses después de que él fue encerrado. Este hombre deja una lista de nombres de funcionarios del gobierno ruso que estaban vinculados en el saqueo de las riquezas de Rusia, del gobierno. ¿Y cómo saqueaban esto? Bueno, yo no sé si voy a poner un ejemplo que no es, ¿verdad? Espero que no sea, pero por ejemplo que llegan y digamos que el Ministerio de Hacienda transfiere al Ministerio de Seguridad Pública X miles de millones, pero resulta que los policías andan con zapatos rotos, con ausencia de uniforme, con condiciones pésimas.
Y entonces usted dice, bueno, mal alimentados, mal equipados. Ajá, digamos, esta es una suposición, ¿verdad? Y digamos que usted dice, han pasado varios gobiernos en el cual se ha invertido miles de millones en un ministerio, pero las condiciones no son las que deberían de tener para la cantidad de millones. Esa es una forma de saquearlo a través de contratos como aquella que dijo el presidente. Hay una empresa en Costa Rica que modificó la ley, modificó los contratos, o sea, vinculado al Departamento de Procuraduría de un ministerio para que las órdenes de compra de las patrullas, de los vehículos que se iban a comprar para patrullas, salieran con una condición o una característica específica. Eso es un contrato amañado. La pregunta es qué habrá pasado con ese contrato. Bueno, eso es un tema para otro programa, pero esa es una buena explicación para entender cómo es una forma de saquear las riquezas del Estado y que la gente simplemente no lo percibe. Es que yo siento que es una modalidad de corrupción legalizada. Correcto. Vía contrato, vía consultorías. Yo me acuerdo en el gobierno, los gobiernos del PAC anteriores, hubo contratos por pago de cimarronas. No sé si recuerdas, cimarronas por altas cantidades de millones, porque llevaban cimarronas con los candidatos y a la gente en Costa Rica, déjenme decirles que les encantan las cimarronas. Y esto hubo contratos altísimos por cimarronas. Yo una vez dije que en Costa Rica se estaba saqueando el país en gobiernos del PAC por dos modalidades, vía consultoría o vía cimarronas. Es forma de sacar el dinero. Es como cuando entró el gobierno del PAC también, en el Ministerio, por ejemplo, de Economía, la ministra anterior, Victoria Hernández, acostumbraba a llevar grupos a tocar guitarra y llevaba catering service, casi todo, bueno, con mucha periodicidad. Y yo decía, ¿por qué tanto catering service llevan a estos ministerios? ¿Qué es lo que hacen? Cualquier cursito, un catering service. Después uno se entera de que esos catering service son o pertenecen a alguien en algún lugar. Entonces, es un tipo de modalidad de corrupción hormiga, le llamaba yo la vez pasada, de ir saqueando el país poco a poco. No le meten la mano a la caja del Estado y sacan la plata. O no asaltan al Estado como asaltar un banco. Vía contrato, vía legalizada. Como por ejemplo el SICOP, ¿verdad? Como intentó hacerlo un grupo narcotraficante en el AIA. Están utilizando medios lícitos o legalizando los medios que anteriormente eran ilícitos. O quitarle potestades, por ejemplo, a órganos controladores del despilfarro público, el despilfarro de fondos públicos, como la Contraloría General de la República, quitarle dientes a las leyes de la Contraloría para poder decir el presidente, yo soy el que va a contratar aquí ahora en adelante. Yo soy el que decide. Este dedo va a ser el que va a decidir. Eso es lo que han querido. Pero ¿qué pasa si esas mismas leyes se aplican o se modifican las leyes para saquear la riqueza de las personas privadas? Eso lo vamos a ver más adelante. De momento, ¿en qué consiste la ley Magnitsky? Saludos, Belmer Rodríguez. Así es, dice, ¿en qué consiste la ley Magnitsky? Esa en la que Estados Unidos sustenta sus sanciones a Cuba. Dice, esa legislación de 2012 penaliza con sanciones a personas que hayan cometido o hayan estado involucradas en asesinatos extrajudiciales, torturas, otras violaciones de derechos humanos. La ley fue aprobada en el 2012 y en principio se aplicó a funcionarios rusos y otras personas implicadas en la muerte bajo custodia del abogado ruso Sergei Magnitsky en noviembre del 2009. Magnitsky había denunciado la corrupción en Rusia y estuvo detenido por más de un año en prisión, donde finalmente falleció a consecuencias de varias dolencias tras recibir una atención médica deficiente y golpizas. Wow. Entonces, ¿usted ha escuchado que alguien dice por ahí el bloqueo que tiene Cuba? ¿Usted ha escuchado por ahí el bloqueo que tiene Rusia? Bueno, la ley consiste en las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que si un país, un testaferro, por ejemplo, que fue lo que usaron en Rusia, hay una persona que es testaferro fuera de ese país que recibe el dinero de un funcionario público, a esa persona se le congelan propiedades, cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ley también se aplicó en la Unión Europea a más de 40 funcionarios y se conoce como la lista negra de Sergei Magnitsky. Entonces, cuando usted escucha de que existen bloqueos de Estados Unidos para Cuba,
usted empieza a analizar cuáles son esas y te das cuenta que incluso hoy día Estados Unidos aún sigue negociando con Cuba. Claro, es parte de, igual le sigue comprando petróleo a Venezuela. Exactamente. Entonces, mucha de la propaganda de... sería tonto pensar que Estados Unidos va a sancionar países para que la gente empiece a vivir mal y empiece a emigrar. ¿Para dónde? Para el norte, para Estados Unidos. Exactamente. O sea, sería pensar que Estados Unidos está generando su propia inmigración en masa, ¿entiende? Con ese tipo de normas. Pero yo escuché a Nicolás Maduro hablar ahora de los bloqueos. Claro. Es que Venezuela está saliendo adelante, Venezuela ha superado los bloqueos que nos han impuesto los gringos y Venezuela aquí. Vea usted que ahora la mayor desgracia de Venezuela, de Nicolás Maduro, es Elon Musk. Correcto. Es lo peor que le ha pasado a Venezuela. Recuerde que ellos necesitan un enemigo. Claro, necesitan ¿verdad? crear un enemigo. Exactamente. Rusia advierte a Estados Unidos no publicar la lista negra. Estamos hablando de no publicar la lista de los funcionarios vinculados al saqueo de las riquezas. ¿Vos te acordás, por ejemplo, de un correo por ahí que tenía, creo que eran 39 nombres, no preciso, no puedo dar el dato exacto, pero eran 39 nombres de funcionarios y personas en Costa Rica vinculados al narcotráfico de Colombia? Esos son temas que nos preguntamos. ¿Qué pasó con esas investigaciones? ¿Dónde están esas personas capturadas? ¿Quién ocultó esas listas? Porque básicamente Arias tenía acceso a esas listas según lo había denunciado el exministro de Seguridad. Cuando haces esas preguntas, cuando uno ha llegado a ver tantas cosas, cuando haces esas preguntas de qué habrá pasado con tal denuncia, con tal proceso o con tal situación, yo la pregunta que ha empezado a hacer es, ¿cuál fiscal estaba en ese momento? Correcto. Ok, dice el 12 de abril del 2013, o sea, del 2013, Rusia advirtió a Estados Unidos que no publique la lista de funcionarios rusos que tienen prohibida la entrada a territorio estadounidense por supuestos abusos a los derechos humanos. Un portavoz del presidente Vladimir Putin señaló que la publicación de esa lista tendría repercusiones muy negativas para las relaciones entre los dos países. Dmitry Peskov agregó que pese a esto, la cooperación en ciertas áreas continuaría. Estados Unidos prohibió la entrada de esos funcionarios bajo la ley Magnitsky, llegada en honor al abogado ruso Sergei Magnitsky, que murió en prisión en el 2009 en circunstancias no aclaradas. Magnitsky fue arrestado luego que acusara a funcionarios rusos de malversar cientos de millones de dólares. Aquí tengo que hacer también una pausa, un recordatorio de memoria histórica, ¿verdad? Vea que Estados Unidos y Rusia siguen teniendo relaciones comerciales. Están aplicando la ley Magnitsky a Rusia. Y usted ha escuchado... Y hay sanciones contra Rusia también. Correcto. Lo que pasa es que Rusia, por lo menos Rusia puede abrir cuentas en Europa. Y Rusia también vende gas y vende otras cosas. Venezuela no puede transar con Europa en algunas situaciones porque a Estados Unidos no le gusta que transen con Venezuela. O sea, por el tema de las sanciones. Pero Rusia sí, porque Rusia está en Europa y Rusia tiene grandes atributos comerciales para transar en Europa. Okay. Y tiene una ubicación física, geográfica importantísima y aparte que es un país enorme. ¿Qué le podemos decir, verdad? Ok, vamos a enlistar algunas porque no me dio tiempo para enlistar todas, pero sí, la mayoría de las situaciones que se han presentado, por ejemplo, en Costa Rica, por aquello que tengas alguna memoria histórica me interrumpís, vamos a ver uno por uno, que esto es lo que se ha aplicado en el modus operandi del crimen organizado ruso, ¿verdad? Que básicamente hoy se extiende por América Latina desde hace 60 años. Vea qué interesante. Y cabe indicar también, ahora que decir Rusia, América Latina, Rusia felicita, está feliz o está agradado diplomáticamente hablando con la reelección de Nicolás Maduro. Claro. China, salió ayer un funcionario chino diciendo, no le entendí chino, pero lo tuve que subtitular, aplaudiendo a Nicolás Maduro. Entonces, cuando tenés ese par de amigos a la par, amigos por llamarlo de alguna manera, aún y tenés a Irán,
Entre otros, exacto, Nicaragua, ¿verdad? Sacas pecho en el mundo. Sacas pecho, crees que sos muy valiente, que sos muy grande y que nadie te puede tocar. Claro, debo aceptarlo, que la Guerra Fría pasó hace mucho tiempo, pero estamos actualmente, el mundo está en la guerra caliente. Cualquiera de todos ellos que apriete el botón rojo, no solo se van a afectar a ellos. Es que le voy a decir algo, Gerardo, costarricenses, amigos de la comunidad de legítima defensa, venezolanos que nos están viendo hoy, nos vamos todos. Así es. No solo el que no apretó el botón, sino todos nos vamos. El mundo está en una actualmente, y hace muchos años también, no solo ahora, en guerra caliente. Ok, para entender un poquito sobre el modus operandi, algunas preguntas va a decir qué tiene que ver Rusia con Venezuela. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Pero vea, el primer tema de la lista, infiltración del crimen organizado en los poderes del país. Qué raro, lo he escuchado en algún lugar. Ok, transformación institucional para debilitar sanciones contra el crimen organizado. Qué raro, lo he escuchado en Costa Rica. Infiltración y debilitamiento de las bases de la sociedad. Hablamos de seguridad, economía, educación, justicia, financiero, telecomunicaciones y medios de comunicación. ¿Ok? Check. Yo creo que vamos, check. Ok. Creación de cuerpo élite de intocables. Estamos hablando de un grupo paramilitar o que usan uniformes del Estado en el cual actúan, ¿verdad? Y ya hemos visto incluso miembros del crimen organizado, del narcotráfico, con uniformes de fuerza pública, ¿verdad? Y con uniforme del OIJ. No, y que se capacitan en casas de personas cuestionadas judicialmente. Ajá. Y que son seguridad presidencial. Exactamente. Que les tapan las placas a los carros. Un carro particular con placas tapadas, ¿verdad? Raro. Interesante. Raro. Pero bueno, la cuestión es que dice creación de cuerpos militares que actúan por debajo de la ley con total impunidad. Creación de falsas denuncias contra empresarios, políticos y ciudadanos, etcétera. Esa es una forma o un método muy normal, para sacarlos del camino, exacto, ¿verdad? Concentración de riqueza de fondos públicos que no se aplican al fin real o por contratos amañados, algo que comentamos hace un momentito, ¿verdad? También sí. Hoy vi, por ejemplo, para citar un ejemplo inmediato, que Hacienda iba a girar más de 2.600 millones para comprar carpas para los delincuentes. Exactamente. Y no hay un estudio técnico para justificar esas carpas en el país. Exactamente. Ok, luego debilitamiento para vender las empresas públicas. Se me viene a la mente el BCR. No sé. Bueno, préstamos, y el ICE. préstamos internacionales y privatizaciones o como lo decía Hugo Chávez, exprópiese. Exprópiese. Ok. Y la última que he enlistado acá, tortura para extorsión judicial, sea para quitarle un terreno, una empresa o incluso el dinero. Peligroso, esta parte es una de las más peligrosas cuando hacemos referencia al caso UPAT. ¿Por qué? Porque el crimen organizado dentro de las instituciones públicas, en el momento de que se concentre la información, sabe si usted como empresario tiene terrenos, tiene casas, tiene cuentas, cuánto tiene, sí. ¿Verdad? Entonces, sí, hubiesen podido entrar en toda tu vida personal, patrimonial, económica, financiera, etcétera. Por eso es que hasta emocional y médica, porque se hubieran metido con todo. Hasta en tu expediente electrónico que tienes en el hospital de tu localidad, no sé. Exactamente. Bueno, este sistema de concentración de información para saber a quién saquear, bueno, ¿verdad? Pero la gente de UPAD también trabaja en este gobierno, Gerardo. El director del INA... Eso lo vamos a hablar más adelante. El director del INA actualmente, Juan Alfaro, es amiguísimo. El Consejo Nacional... Chávez. Y trabaja en el INA. Y estuvo involucrado con el tema UPAD. Entonces, a mí no me venga a hablar el presidente de que el PLN y el PUS son los malos de la película. No, señor. El PLN, el PUS y el PAC están gobernando hoy Costa Rica. Correcto. Y Rodrigo Chávez. Correcto. Pero vea qué interesante, porque después de un Chávez llega un Maduro. ¿Y cómo llega este Maduro? Bueno,
Resulta que aquí podemos ver los 3 países que fueron los primeros impactados con esta práctica del crimen organizado internacional y el modus operandi que hoy estamos explicando, que es respaldado por la ley Sergei Magnitsky o la ley Magnitsky. Es un tema que es muy conocido en los Estados Unidos y básicamente es porque en Cuba, después de que se da el cambio de golpe de Estado, ¿verdad? Que se da el cambio de dictadura y que empieza Cuba a tener relación con la Unión Soviética y que empieza esa relación con Rusia y que se empieza a entrenar la inteligencia cubana, es donde se empieza a comprender cómo funciona el sistema democrático y cómo llegar a infiltrarse dentro del sistema democrático y cómo agredir o crear un golpe de Estado suave desde dentro de las estructuras, generando transformaciones institucionales. Y es que tienen razón lo que decís, porque incluso Maduro estudió en Cuba. ¿Correcto? Maduro estudió en Cuba, se ganó una beca y cuando volvió a Venezuela, en lo que encontró trabajo fue de chofer de bus. ¿Correcto? Pero logró meterse en la estructura política del partido de Hugo Chávez. Correcto. Y ver dónde está el día de hoy, ¿verdad? Exactamente. Resulta que 20 años después, aproximadamente, meses más, meses menos, o años más, años menos, se vuelve a presentar ese mismo golpe de Estado suave a través del golpe que se da, el golpe armado que se da en Nicaragua, más o menos en los años 79, años 90, donde incluso vimos una migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la misma transformación, concentración de poder que se da en el gobierno de Nicaragua se presenta a partir de ese momento donde la inteligencia cubana empieza a tener presencia en Nicaragua. 20 años después aproximadamente se da un golpe de Estado en Venezuela, que fue armado con Chávez, ¿verdad? Pero cerca de 20 años después de que se consolida ese golpe en Nicaragua, se presenta en Venezuela. Estamos viendo que ellos utilizan cerca de 2 décadas, eso es una interpretación personal, usan un promedio de 2 décadas para generar la transformación institucional, para violentar, para comprar a través de dádivas y amenazas a funcionarios públicos a través del mismo narcotráfico, porque básicamente cuando la inteligencia cubana empieza a tener presencia en América Latina, también empieza a tener contacto con el crimen organizado y el narcotráfico, y ahí podemos vincular al cartel de los soles, al tren de Aragua, ahorita hay otro que se llama tren de Araiza, algo así, y vamos viendo cómo se empieza a propagar en América Latina el tema del crimen organizado, principalmente cuando se empieza a dar la migración sureña hacia el resto de América Latina. No, y qué interesante también porque, vamos a ver, para Rusia, que es una potencia militar muy fuerte, y China incluso, la ubicación geográfica, desde el punto de vista geográfico. Correcto. Ya analizamos un poco y analizaríamos el tema geopolítico, pero desde el punto de vista geográfico, la posición de de Cuba es vital. Es valiosísimo para ellos. Acuérdense la crisis de los misiles de Khrushchev. Y Venezuela está en una posición también muy importante, geográficamente hablando. Y Nicaragua también está en una posición geográfica importante. Estados Unidos tiene aliados a nivel del mundo y tiene sus bases militares y todo, pero la contra rusa, por decirlo así, tienen ya geográficamente e inyectan con su migración, de alguna manera, filtran espías, como lo hacen, y como lo hizo Venezuela, Cuba, cuando mandó aquellos barcos llenos de gente con problemas y enfermos mentales, pero también tiene que haber ido gente espías. Exacto. Y eso es lo que está pasando con esa migración de 8 millones, que de alguna manera, no estoy diciendo que todos son malos los venezolanos, correcto, jamás, pero tienen que ir espías, Gerardo, tiene que ir gente con otros fines a esos países.
Rusia manda espías a Estados Unidos. Bueno, pero disfrazadas de modelos y disfrazados claro, de científicos y de claro, de periodistas de incluso. periodistas y otras cosas. Sí. Ok, pero vea qué interesante, porque básicamente la guerra que ha El existido... enemigo es Estados Unidos. Claro, la guerra que ha existido entre Rusia y Estados Unidos, y donde Estados Unidos tiene bases militares alrededor de Rusia, es lo que en este momento estamos viendo, que en Cuba, Nicaragua y Venezuela se empieza a hacer una inversión militar por parte del Estado ruso, y principalmente donde empieza esa infiltración y desestabilización, donde incluso, y algo muy interesante, es que se utilizan las ideologías latinoamericanas para generar esa transformación. Ya más adelante vamos a ver eso. Vamos a ver la próxima lámina que dice cuáles son las bases de la sociedad. Estamos hablando de salud, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que Colombia y Brasil se dio cuenta con las misiones de salud que fueron enviadas desde Cuba, y donde se dieron cuenta que existían una intención detrás de esas misiones humanitarias que venían desde Cuba, claro, ¿verdad? Esas personas se fueron hacia Venezuela, y fue Venezuela el país que más impactó, porque básicamente ahí fue donde se concentró parte de estas ideologías que posteriormente se convierten en el Foro de Sao Paulo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ellos tocan? Salud, seguridad. Ya hemos escuchado cómo cubanos están dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, cómo forman parte de la DGCIN, o lo que aquí sería el OIJ, ¿verdad? Cómo forman parte de toda la estructura, y cómo incluso se habla detrás, no podemos comprobarlo, pero se habla que de las veces que Maduro ha querido huir del país, ha sido la inteligencia rusa la que le ha dicho, no señor, no se mueve de ahí. Usted de ahí no se mueve. También vamos a ver el tema de educación. Hay capacitación constante y Claro. retroalimentación en temas militares, en temas de inteligencia, en temas de espionaje, en temas de tecnología, en dinero, obviamente. Exactamente. Esos países, Rusia le regala el dinero que quiera a Venezuela y el dinero que quiera a Cuba, para que sea un títere suyo. Y Nicaragua. Y Nicaragua, por supuesto. Ok, la educación, y aquí mismo en Costa Rica lo vimos. Hoy día un estudiante costarricense no tiene la capacidad de identificar la diferencia entre dictadura y democracia. Pero vea qué interesante, vimos cómo la relación con Cuba básicamente estaba desarticulando al CINART con el tema de la transmisión de temas de propaganda cubana, y también lo vimos con la literatura infantil del tipo pornográfico, algo que estamos viendo mucho en las comunidades progre, y que se están impulsando a través del financiamiento de agrupaciones desde Europa, extrañamente muy cerca de Rusia. ¿Será Rusia quien está financiando muchas de estas cosas? Por ahí hablan de Soros, por ahí hablan de otras agrupaciones, pero puede ser una forma de... a ver, te lo voy a poner de esta forma. Hablemos militarmente. Hubo una sustancia que se le obligó a muchos países a ponérsela en forma obligatoria, generando campañas de miedo. Y resulta que una de las afectaciones que tienen las personas que se pusieron esas miocarditis y pericarditis, básicamente un militar que se someta a temas de tensión muy altas podría simplemente sufrir un infarto. Imagínense que si un sistema militar identifica eso, no podría usar esta sustancia para debilitar a la oposición. A la población que se vaya a militarizar posteriormente. Exactamente. Algo así como hizo Venezuela, creo que en el 2012 me parece que restringió la tenencia de armas. Correcto, bueno, ciudadanos. Parte de lo que se viene impulsando en Costa Rica. Y me acordé que en Costa Rica también han venido con esas teorías de desarmar a la población civil con la historia de que por los homicidios y que no sé qué, pero también tiene una doble connotación. Claro. Eso es como cuando me dijeron a mí, el presidente Figueres abolió el ejército. Abolió el ejército que lo podía derrocar a él también. Es correcto. O sea, son cosas que nosotros vemos aisladas de un país, pero Venezuela desarmó a su población civil. En el 2012 correcto. Creo que fue por ahí. Ajá. Y inteligentemente, porque al día de hoy, si vemos en los pleitos, los problemas que hay, los conflictos que hay sociales en Venezuela, en las calles, vemos a los grupos de choque, a estos grupos de células del gobierno, sucios,
porque son sucios, vienen armados, vienen encapuchados con su pasamontaña, agrediendo a una población que no tiene con qué defenderse, más que sus puños, sus manos y garrotes, etcétera. Esto yo lo analicé a la luz de lo que ha sucedido en Costa Rica y también se ha querido tratar de desarmar la población costarricense. Y siempre lo he dicho aquí desde la óptica de la legítima defensa, para mí un ciudadano armado responsablemente es un policía más al servicio de la comunidad. Pero el gobierno, los gobiernos que han venido a hacer estos movimientos, estas maniobras de desarme, creo que ha sido otra su objetivo. Su ideología es otra. Más que desarmar al delincuente, es desarmar la población que eventualmente podría defenderse de un gobierno de facto, ¿por qué no decirlo? Economía, por ejemplo, aquí escuchamos a la presidenta del BCR decir que desde ahí se lavaba dinero para financiar campañas políticas. Bueno, parte del dinero que se da en Rusia y bajo la ley Sergei Magnitsky es para financiar el partido político de hoy del oficialismo. Entonces, básicamente eso es lo que ha ocurrido también en Venezuela, lo que ha ocurrido en Cuba, lo que ha ocurrido en Nicaragua y que hoy, básicamente, en Costa Rica también la expresidenta del BCR dice, en el BCR se lava dinero para financiar campañas políticas. Ese es uno de los tantos temas de la economía. El tema judicial, prevaricato, donde los jueces emiten sentencias contrarias a la ley. Hoy, ¿cuántas personas están encerradas por temas ideológicos sin un respaldo científico, donde se impulsó temas de ley como por ejemplo la ley de violencia contra la mujer y donde simplemente lo que una persona dice es suficiente para encarcelar a su pareja, privar de derechos humanos a una persona? Estamos hablando de ir en contra de la ley, aprobado por diputados, aprobado por personas que incluso esta semana algunos votaron para que no se sancionara o para que no existiera una manifestación en contra del gobierno de Venezuela y se aceptara como un gobierno legítimo, lo cual es peligrosísimo. ¿Y sabes quiénes fueron de la gente que más apoyó esa moción? Adelante. Los diputados oficialistas. El presidente de Casa Presidencial salió condenando las elecciones en Cuba, en Venezuela, la resolución final del gane a Maduro. Ajá. El presidente de la República. Vea el desorden que tiene la presidencia, ¿verdad? Vea que no gobierna ni a sus 4 o 5 diputados. Pero le dice el país, ok, no estamos de acuerdo con las elecciones en Venezuela, y menos con el resultado, obviamente, ¿verdad? Pues con las elecciones sí, pero con el resultado no. Y su grupo oficialista, su grupo de diputados en la Asamblea Legislativa, algún diputado propone una moción para condenar la decisión de Maduro de retener el poder. Y los diputados de gobierno, los oficialistas, votan en contra de esa moción. O sea, no sancionar a Maduro o no condenar a Maduro por haberse apropiado del poder indebidamente, como hasta hoy está probado que lo hizo. Los mismos diputados del presidente Rodrigo Chávez. O sea, entonces yo me pongo a pensar, ¿quiénes son los socialistas? ¿Dónde está el comunismo definido en este país? Porque nos vendieron la idea de que son demócratas, de que van pro libertad, de que hay otros por allá liberales, otro tipo de gente, pero nos vendieron una idea falsa, porque para que los diputados del gobierno hayan negado el apoyo a la moción que sancionaba a Maduro, es grave, Gerardo, porque nos han vendido la posición de que son muy demócratas y son muy libertad y pro libertad, pero están apoyando a Maduro. Exactamente. O sea, están reconociendo, el no apoyar la moción significa que están apoyando y reconociendo el gobierno legítimo de Maduro. Exactamente. Qué peligroso para el país eso. Claro. 4 o 5 diputados, no sé cuántos son los que tiene el oficialismo, ni me interesa. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Veamos que el presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, por ejemplo, ha dicho que si no se hace lo que él dice, se está censurando o se está afectando la voz popular, porque el pueblo lo eligió, pero el mismo pueblo eligió a esos diputados. Sí, estaría desconociendo entonces el poder de elección del país. O sea, porque desgraciadamente, y aquí lo hemos dicho muchas veces,
Los diputados que hoy tenemos en la Asamblea Legislativa, buenos, malos o mediocres, fueron elegidos por ustedes los votantes que están hoy quejándose de la Asamblea Legislativa que tenemos. Ok, telecomunicaciones. Estamos hablando de telefonía, internet y otras formas en las cuales usted puede, ya sea limitar la libertad de expresión de las personas o puede utilizar, por ejemplo, en Costa Rica, el tema de la telefonía prepago que no tiene un control por parte de la PROJAT y que este medio ha denunciado en varias ocasiones, incluso se lo denunciamos al presidente de la República, que esa falta de regularización de la telefonía se dan delitos como por ejemplo extorsiones, se dan delitos como trata de personas, pornografía infantil, entre otro montón de delitos. Pero resulta que cuando esos llegan a un tribunal, muchas veces la investigación queda desierta porque no se sabe a ciencia cierta quién es la persona. O sea, usted puede comprar un teléfono y si usted sabe el número del presidente o de un juez de la República, usted puede tener un número a nombre de un funcionario público. Vea qué interesante. Entonces, este debilitamiento de las telecomunicaciones no solamente sirve para distorsionar la realidad y crear troll center, lo cual me preocupa de este gobierno, porque aquí se lo denunciamos al señor Rodrigo Chávez en el edificio de Links, en la parte de abajo, cuando estaba defendiendo a la ministra de Salud por los ataques de los troles, ¿verdad? Y es un tema que también se lo dijimos a los diputados de la Asamblea Legislativa, donde ustedes pueden buscarlo en nuestro medio. Y el título dice, los diputados pueden tener las manos llenas de sangre, porque muchos delitos de aquí se cometen por la inacción, muchas veces de estos funcionarios públicos. Ok, medios de comunicación, vimos el tema SINART Costa Rica, el único medio que pertenece al Estado, el resto son empresas privadas. SINART. El SINART es el único medio del Estado, el resto pertenece a la propiedad privada, son empresas privadas, sea Teletica, sea gerardoledesma.com, sea CR Prensa o cualquiera de los grandes medios que puedo mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si usted controla la información que le llega a la población, usted controla todo. Entonces, eso hacía Goebbels. Exactamente. Ahora, Hitler. ¿cómo funciona la manipulación? Propaganda era Goebbels, creo. ¿Cómo funcionan las campañas de manipulación por parte de los medios de comunicación? Y vea qué sencillo. Usted tiene una sustancia que usted quiere vender en el país y usted la vuelve obligatoria, pero usted no hace debate. Incluso no hay ningún colegio profesional en Costa Rica que ni siquiera cuestione el Ministerio de Salud. Ojo, por una sustancia que es experimental y que existe jurisprudencia internacional al respecto. Entonces la pregunta es, qué interesante, al igual que lo anterior, esta es una herramienta del crimen organizado y donde se manipula a la gente y se censura a toda aquella voz que es disidente. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que dentro del modus operandi que tienen estas personas que se infiltran es la desvirtualización de las voces disidentes, como por ejemplo, usted ha escuchado al presidente decir, esos son teorías de conspiración. Yo le pregunto, ¿no serán prácticas de corrupción? Por eso es que yo cuestiono tanto la credibilidad del presidente Rodrigo Chávez, porque para mí Gerardo Ledesma, cuando llego y le hago una denuncia, que él mismo la aceptó como denuncia, y le hago una solicitud de debate público, y él la rechaza, porque él no es conspiranoico, él no es antivacunas, sino que él se basa, es más, ojo lo que me dijo, ya ha existido suficiente debate y no había existido un solo debate. Es que cuando te quedas sin argumentos, hay algo que se llama falacias pro hominem. Falacias, hay diversos tipos de falacias. Hay una falacia que es cuando yo tengo la razón y lo estoy increpando a usted con la razón en la mano, usted lo que hace es desvirtuar mi dicho, mi criterio con asuntos personales. Porque soy feo, porque soy gordo, porque soy chiquitillo, porque soy herediano, porque soy sapricista. Ah, no, es que usted es sapricista, entonces no puede opinar sobre ese tema. Correcto. Para ponerlo en otro contexto, me acuerdo una vez de un juicio que tuvimos en el Ministerio Público aquí en Costa Rica, donde el único era un funcionario público de tránsito, de policía de tránsito, que había cometido hurtos de los carros que tenía bajo su custodia, los carros decomisados.
los desarmaba y vendía sus partes. Le sacaron un turbo a un vehículo. El único testigo de ese evento era un indigente drogadicto, porque era el que se iba y se sentaba por ahí, se hacía su droga y se quedaba ahí en las noches, y él observó al policía sacar y dárselo a otro sujeto. Las investigaciones determinaron que un carro que tenía un turbo en su motor ya no lo tenía a partir de ese momento. Lo procesamos penalmente y una de las cosas que dijo en juicio el policía y su defensa fue que cómo le íbamos a creer a un indigente. Bueno, el tribunal le creyó y lo sentenció al funcionario público. Algo parecido ocurre con los gobiernos cuando se ven, y lo veo mucho en Chávez, en el presidente Chávez. Ayer lo vimos despotricar contra un periodista, que me parece a mí un periodista de hace muchos años. Yo me acuerdo desde pequeño, veía a este señor Héctor Guzmán, y despotrica contra él, lo increpa, le alza la voz de una manera que yo creo que en una cantina de pueblo le rompen la jeta. Lo dijiste a vos, lo tico. y yo lo iba a decir más dignamente, pero sí le rompen el marco. Claro. Vamos a ver, me encantaría ver si Rodrigo Chávez lo hace dentro de 2 años, el 9 de mayo del 2026, un día después de que deje el poder, porque le pasan las de Maduro. Lo vimos, ven, Elon Musk, aquí te espero, te voy a romper la, ¿verdad? Claro. Claro, muy fácil decirlo a 1000 kilómetros de distancia o a 3000 y saber que está todo un ejército a la par. Claro. Ellos saben que nadie va a hacer nada por eso, pero van a decir, wow, elegimos al hombre. Eso es lo que conocemos como un cobarde acorazado. Claro. Porque como tiene diferentes protecciones alrededor, pero claro. la vida tiene sus momentos. Chávez sabe que el periodista, aparte por la forma de ser del periodista, su manera de hablar, pausado, tranquilo, no le iba a decir nada. A ver si se lo dice un periodista, bueno, es que también están dentro de la casa presidencial. Va a terminar en la cárcel con un proceso en contra. Exactamente. Por tratar de decirle al presidente. Exactamente. Variables en Latinoamérica de esta modus operandi del crimen organizado o estructuras narcocriminales que se han infiltrado con la corrupción rusa. Aquí podemos hablar de estructuras del narco y el crimen organizado. Y ahora estábamos hablando, aquí voy a hacer un paréntesis, ahora estábamos hablando de los intocables. Ok, en Venezuela eso se conocen como los colectivos. Vamos a ver qué son los colectivos y cómo actúan. Vamos a un pequeño video. Señores, los colectivos nos acaban de amedrentar, nos quieren golpear, quieren golpearnos a nosotros. Por favor, denuncien esto. Estoy en Andrés Bello, acabo de salir, fui agredida. Mi compañero fue agredido por colectivos. Por favor, no quieren dejar pasar a todas las personas que somos miembros de mesa y somos testigos con credenciales. Por favor, difundan este video. Lo mataron. Sí, me parece interesantísimo. Hemos visto varios videos, varias situaciones con estos colectivos, estos grupos. De hecho, yo vi videos donde los colectivos aparecían en caravanas de María Corina y se les veía a los mismos apoyando porque a estos colectivos les dicen, tomen $100 y vaya, hagan un alboroto. Pero son peligrosos. Son peligrosos. O sea, son grupos subversivos, son grupos de no solamente eso. Los colectivos, recuerde que en el tiempo de Leopoldo López, los colectivos se forman de excarcelados. O sea, más o menos se llenó las cárceles de un país, entonces hay que sacar a un grupo de gente que está en las cárceles. Claro. Se les da uniforme, incluso muchos de ellos, de los grupos colectivos, salen dentro de las mismas bases militares de Venezuela. No, y le deben al presidente su libertad, entonces harían por él lo que fuera. Exactamente. Aquí en Costa Rica se ha liberado delincuentes, ¿verdad? En el gobierno del PAC, gobiernos pasados, se le llegaron a liberar
cantidades de delincuentes importantes, ¿verdad? Vea que ahora, bueno, ahora los quieren meter en carpas. O sea, Exacto. ya no los quieren contener en una celda, ahora los quieren poner en una carpa, me imagino, con un juguete naranja todos los días en las mañanas y seguramente una masajista que llegue a tratarlos ahí. Yo no sé qué es lo que está pasando en Costa Rica, pero muy similar a lo que hemos visto al entorno de nuestro alrededor y más específicamente de Venezuela, porque no puede ser que hayan 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela buscando una mejor vida. ¿verdad? Exactamente. Es delicado, Gerardo. Ok, en esta voy a ir un poquito más rápido. Dice vulnerabilidad educativa, que ya le explicamos. Y básicamente, si usted no conoce las amenazas, tampoco vas a saber las defensas. Y básicamente es uno de los temas que se ha vulnerado en toda América Latina y es más fácil de manipular porque la gente con poca educación es más creyencera. También sistemas democráticos fáciles de infiltrar y transformar, como lo hemos visto acá mismo en Costa Rica, donde ya se habla del crimen organizado infiltrado en los 3 poderes de la República, donde incluso el narcotráfico ha llegado a visitar a personas dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya son personas conocidas. Uso de las estructuras del Estado para control social. Básicamente lo vimos también en el tema de las inoculaciones, donde se utiliza el Estado para meter miedo, para inocular a la gente, para sancionar a la gente, incluso amenazar con el PANI, y para quitarle a los niños a los papás si no acceden a algo que no tiene ni debate, ni estudios, ni que pueden respaldar. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos, por ejemplo, que una ministra de Salud llamó a nuestro medio como un medio que tiró información falsa porque publicamos que las intenciones que ella tenía de acuerdo a un contencioso administrativo que todavía mantiene limitaciones para que se pueda obligar a las inoculaciones, a la vacunación, y que simplemente ellos ya están haciendo campaña. ¿Hay plata detrás de estas vacunas para algunos funcionarios públicos? No lo sabemos y creo que el Ministerio Público debería investigarlo porque es muy obvio la intención de muchos funcionarios públicos para que eso suceda. Infiltración del gremio en el gremio empresarial para lavado de dinero. Y vea qué interesante. Empresarios correctos, empresarios honestos que se asocian en un sindicato, por ejemplo, ¿verdad? Y llegan empresas narco que ocupan lavar dinero y se asocian con estas personas, con corruptos, y empiezan a proponerle temas como, por ejemplo, implementar temas que empobrecen a la población, que debilitan los derechos de los ciudadanos y que básicamente permite la concentración de riqueza porque es más fácil robarle a grandes empresarios que robarle a un montón de pequeños empresarios. Entonces, parte de esta transformación es convencer a los grandes empresarios de debilitar y promover el empobrecimiento social y la concentración de riquezas, aumentando sus ganancias. Y básicamente lo de la ley Hawaash, que dice el presidente, que dijo el BCE y que dijo el Banco de Costa Rica, el Banco Central, fue lo que dijo es esto: la economía aumentó, pero la distribución de riquezas disminuyó. La gente está trabajando más por menos dinero. La economía va en incremento, pero la pobreza también. Entonces, es parte importante de entender que existe un doble lenguaje de los mismos funcionarios públicos en los 3 poderes de la República, que como medio independiente no nos vemos limitados a decirlo. Ahora, por eso es que aquí le hacemos un llamado a los grandes empresarios a no caer en ese tema, porque en unos videos que vamos a ver más adelante cómo se comporta Chávez, que una forma que hereda Nicolás Maduro, es parte de lo que también se viene viendo en Cuba, en Nicaragua, y que se replica en otros países. Corrupción policial e infiltración de narcoestructuras, eso ya lo hemos visto acá. Fanatismo ideológico en deporte, religión, política y otros. Y es básicamente lo que se viene promoviendo con argumentos incendiarios por parte del Ejecutivo, claro, para que la gente se radicalice y para que la gente diga, es que tal persona, pero no se le da... No lo dejan gobernar, lo están bloqueando en la Asamblea, lo están bloqueando en todos lados. Claro. Solo falta que salga el presidente de la República diciendo que la ley Jaguar está siendo saboteada por Elon Musk. Exactamente. Solo falta que salga diciendo eso, que Elon Musk no quiere que Costa Rica se enriquezca y afecte sus empresas a nivel mundial con la ley Hawaash. Exactamente. Digo el presidente. ¿Qué tan democráticos son los países en América Latina? Esto es del 2020, como ustedes ven, Nicaragua, Cuba
y Venezuela eran los países que estaban en ese momento a la izquierda. Y que donde ellos toman una ideología que ya tenía Costa Rica es, recuerde que es una república social democrática y tiene la Caja Costarricense del Seguro Social y tiene otras instituciones como por ejemplo el ICE, Recope y otras estructuras. ¿Cuál es el socialismo que tenía Costa Rica? Entre todos ponemos para el beneficio de todos. Entonces, la Caja Costarricense, ¿qué es? Entre todos ponemos para tener servicio de calidad. Un tema de solidaridad. Ahí. Exactamente, eso es el verdadero socialismo. Y ellos implementan el socialismo del siglo XXI, que a través de esta transformación institucional, esa transformación social, donde utilizan el mismo narcotráfico y crimen organizado para inducir a la aprobación de leyes, etcétera, etcétera, podemos ver cómo para el 2022 se empieza a convertir todo en rojito. Tenemos a México, tenemos a Cuba, tenemos a... se empieza a enrojecer el panorama. Se empieza a enrojecer el panorama. Ahí están los enlaces en la parte inferior. Por aquello que alguien quiera ir a revisarlo, lo vamos a publicar esos enlaces. Vamos para que ustedes puedan ir a las fuentes de esta información y pueda ver que son informaciones serias. Entonces, aquí estamos viendo una transformación que se desprende a partir de la relación cubo-rusa, donde se alimenta la inteligencia cubana y que se empieza a desplegar por toda América Latina con 3 países principales que fue Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esto es importante de señalarlo porque básicamente yo no sé si usted se acuerda cuando vinieron a dejar a un presidente hondureño acá a Costa Rica, y es uno de los países que también ha empezado a apoyar a las elecciones a favor de, donde se induce a que Nicolás Maduro fue electo democráticamente cuando sabemos que no es así. Entonces esto es importante porque resulta que de esta forma también desarticularon la Organización de Estados Americanos y de esta forma también se empieza a infiltrar no solamente los rojitos de Latinoamérica, sino los rojitos de Europa, ¿verdad? ¿Para qué? Para infiltrarse dentro de la ONU. Entonces, básicamente que 2 organizaciones como la ONU y la OEA empiezan a desvirtuarse porque básicamente ellos estaban ahí para proteger los sistemas democráticos. Estos mapas demuestran que ya no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que el mismo Venezuela dice, yo me salgo de la OEA, se salió. ¿Qué fue lo que hizo Nicaragua? Yo me salgo de la OEA, ¿para qué? Para no verse limitados a la acción ¿cómo es que se llama? De la ONU. ¿Qué es lo que dijo, ojo, qué fue lo que dijo Rusia y China con respecto a la Agenda 2030? No sé. Que ellos no se van a someter a la Agenda 2030. ¿Quiénes son los que vienen financiando las campañas por detrás? Ahí son temas que deben investigarse porque muchas de estas transformaciones continentales se están dando desde una tierra que no tiene nada que ver con nosotros, pero por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió más de 200.000 millones de dólares, creo que fue, de parte de una organización española, una ONG, para aprobar el matrimonio igualitario en Costa Rica. Ojo, financiado desde Europa. Entonces la pregunta es, ¿eso no desvirtúa la razón de ser de la Organización de Estados Americanos? Y sobre todo, no es involucrarse en asuntos internos de los países y sobre todo, usted puede llegar a pagarle a un juez de un contencioso para que dé una sentencia a favor de los intereses. ¿Eso es ético? ¿Eso es legal? No, para nada. Ok, aquí podemos decir, porque lo hemos publicado, que existe corrupción en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recibió dinero desde una organización española para promover el matrimonio igualitario. Entonces, todo esto forma parte de una misma organización internacional que ya tienen un modus operandi y que aquí podemos verlo como en 20 años transformaron. ¿Se acuerda que le hablé de 20 años al principio? 20 años después de Cuba
llegaron a Nicaragua, 20 años después llegaron a Venezuela, ese fue el laboratorio y ahora lo esparcieron por toda América Latina. Y ya vamos a finalizar para ver temas importantísimos de cómo ellos, por ejemplo, intentan implementar esto. Perdón, esta es una forma de advertencia. Intenta implementar esto y verás cómo identificas alguno de los riesgos de un golpe de Estado suave. Eliminar los acuerdos comerciales entre la empresa privada y la empresa pública, principalmente el ejecutivo de las universidades públicas. Los contratos comerciales nunca deberían ser un secreto de Estado. Y aquí estamos viendo cómo la vacuna fue un secreto de Estado, un acuerdo comercial, pero también estamos viendo cómo una empresa puede llegar a hacer un acuerdo con el Estado, con las universidades, y básicamente hoy día ya sacaron a la medicina natural del mercado. Vea qué interesante, censuraron a la competencia. Esas son prácticas de monopolio. Claro. Y lo estamos viendo con otras prácticas. Eliminar el tratamiento de la información pública que se brinda a la prensa como formatos PDF o textos de imágenes, ya que son o sea, le da ventaja a unos medios sobre otros. Y básicamente los PDF hoy día permiten la dosificación de virus para atacar los computadores de los medios de comunicación, incluso los sitios web. Fortalecer el debate público en temas fundamentales para el país. La mejor herramienta de la corrupción ha sido la censura. Por eso desde que se creó CR Prensa y gerardoledesma.com, el mensaje ha sido: la ausencia del debate es presencia de la corrupción. Eliminar filtros de investigación judicial o Departamento de Relaciones Públicas en las instituciones públicas. Fomenta el ocultamiento de delitos mayores y menores. Esto es uno de los temas que a mí me preocupa mucho, porque básicamente a muchos funcionarios públicos se les limita a que no pueden ir al Ministerio Público a poner una denuncia, sino que tienen que ir a investigación judicial cuando existen temas erróneos en un proceso, ¿verdad? Y que puede servir como una limitante para que no se judicialice un caso contra funcionarios públicos. Básicamente están creando una barrera para que no llegue al Ministerio Público y no se pueda investigar, a pesar de que hay muchos casos que llegan al Ministerio Público y no se han investigado. Entonces aquí hay mucha tela que cortar, pero vemos una transformación institucional en nuestra propia tierra. Investigar el financiamiento de campañas que hacen apología del delito, como la sexualización de menores, entre otros. Eso es un tema que nos preocupa mucho, el silencio de universidades, medios de comunicación y principalmente de funcionarios públicos que están haciendo apología del delito, porque básicamente al menor se le debe proteger. Hay una ley que dice de la, ¿cómo se llama? Que debemos proteger el interés superior del niño. Del niño. Pero aquí, básicamente, se está gobernando por ideologías y no por un Estado social de derecho, que eso es lo preocupante. Abrir investigaciones contra funcionarios que no han alertado sobre amenazas del sistema democrático, como ocurrió en la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que en sus narices montaron a una expresidente en un avión, a la expresidenta Laura Chinchilla, y que era vinculado con el narcotráfico. Era el dueño del avión, era una persona vinculada con el alias Chupeta, un narcotraficante suramericano. Ok, creo. La misma Dirección de Inteligencia y Seguridad que le crearon la UPAD enfrente y nunca alertaron. De hecho, Laura Chinchilla, casualmente hablando de Venezuela, en ese avión viajó al sepelio de Hugo Chávez. Correcto. Era un avión que supuestamente, como no sabían el nombre, la persona se llamaba, ejemplo, que no es así, ¿verdad? Pero Pablo Escobar Gaviria, pero se puso Box Bunny, entonces la montaron en el avión de Box Bunny. Ah, ok. Pero realmente el dueño era Pablo Escobar Gaviria, era otro narcotraficante, no Pablo Escobar. Es una símil. Su presidente, pero su jefe de inteligencia, Ajá. Mauricio Borazqui, siempre lo he citado sin ningún temor, hoy es fiscal adjunto de la República de Costa Rica. Por eso es que a mí me preocupa mucho todo este tema. Claro. Porque yo no estoy diciendo que el señor anda en nada, pero no sabemos nosotros, señores, ¿verdad? El problema es que nos han quitado las herramientas para un control social, realmente es que un control. vamos al mismo caso. Diputados electos por listas que ponen en los partidos políticos, los diputados eligen a los magistrados y los magistrados eligen al fiscal general. Todos son electos por ellos mismos, ¿ya me entiendes? Exactamente. Bueno, dentro de esas amenazas está el tema de la telefonía prepago, ¿verdad? Que es un tema que la misma PROJAD, ya el Ministerio Público debió haberle caído con el tema de la denuncia de UPAD.
y no les ha caído el Ministerio Público, pero con la telefonía prepago se cometen delitos, por ejemplo, como amenazas, pornografía infantil, troll center, entre otros, y aquí hemos visto operativos sobre el tema de pornografía infantil. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Que esos temas no se están investigando, lo que tiene que ver con grandes empresarios. ¿Serán los que financian las campañas políticas en Costa Rica? Yo no sé si sabes que hace unos meses, un par de meses, creo, un mes, el fiscal general de la República dijo que hace un año se formó la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Ajá. FAPTA, creo que se llama. Correcto. Él dijo que estaba saturada ya, colapsada, dijo, no, saturada, colapsada. No sé cuál es el término bueno, que pueda decir uno, hay que hacer algo, porque hicieron una norma, crearon una unidad, todo el mundo lo aplaudía, ¿verdad? Y al final está colapsada. Por eso vimos que hace poco el presidente lo llamaron a audiencia con el tema de la muchacha que había dicho lo del francotirador. ¿Hace cuánto fue eso? Entonces quiere decir que los delitos que están investigando hoy, dentro de cuánto los vamos a ver en ejecución judicial. Llámense investigaciones serias, posiblemente vamos a ver o preliminares o juicios, ¿verdad? Entonces, el sistema es una tortuga. Correcto. Y una tortuga diésel, ¿verdad? Tras de eso, más lerda. Y encuesta. Y con tortuguitas subidas encima, contra un jaguar veloz, ágil y agresivo. Con otras intenciones. Ok, un pequeño ejemplo de afectación de la educación ciudadana. Salga a la calle y pregunte a la ciudadanía la diferencia entre dictadura y democracia. La mayoría hacen referencia a un golpe de estado militar, pero no tienen idea qué es vivir en una dictadura. Por eso es que muy pronto vamos a ver videos para que ustedes lo vean. Conclusión de la educación ciudadana. Una de las afectaciones en la educación es que dejamos de producir ciudadanos para convertirlos en simple mano de obra calificada. Lo que no son conscientes de que van perdiendo derechos. Uno de esos, por ejemplo, el tema del horario 4-3. Mucha gente no conoce lo que es el síndrome de burnout y por eso todos esos temas los estamos mencionando para que usted apunte e investigue y usted diga definitivamente Costa Rica está... No, la ley de empleo público. Correcto. Que vino a socavar o a detener a promover la fuga de cerebros incluso. A promover la fuga de cerebros y a promover que funcionarios de años tuvieran mejores condiciones laborales o mejores capacitados, o sea, que los que venían entrando nuevos, al gobierno, digamos. Exactamente. Está desmotivando y está trayendo incluso personal mediocre a las instituciones públicas y permitiendo que la fuga de cerebros se intensifique con esta ley de empleo público. Exactamente. La participación ciudadana. Los costarricenses urgen de una herramienta constitucional para llevar a una celda a funcionarios públicos que cometen delitos de lesa patria, o sea, que modifican la ley para lesionar nuestro sistema democrático y nuestra patria, o de traición a la patria, que permiten la permanencia e entrada de aquellas personas también que quieren abusar de nuestro sistema democrático para saquearlo, como por ejemplo aquellas personas que pudieron haber firmado un contrato comercial con alguna farmacéutica para el saqueo de recursos del Estado. Entonces, también tenemos que observar que muchas de nuestras instituciones hoy día están siendo administradas por empresas internacionales, lo cual básicamente saquea las riquezas y elimina la economía circulante del país. Hemos dejado una pestaña en nuestro sitio web gerardoledesma.com que se llama Democracia, que espero sea un borrador de inicio del debate público por algo muy sencillo. A Costa Rica le inducen desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo no solamente a un referéndum, sino también que nos van a inducir a una constituyente y lo van a buscar, a presionar, y necesitamos que los costarricenses conozcan de esta herramienta porque definitivamente ustedes van a ver que estos corruptos la van a intentar excluir. Si usted le pone atención a los discursos de los grandes dictadores, de los dictadores, no les llamemos grandes, Hugo Chávez I, lo primero que hacen los dictadores al llegar al poder, o lo primero que tratan de promover es una constituyente, mover la constitución política. Gerardo, si usted con la constitución política le puede poner a Costa Rica hoy Disneylandia si quiere. Es correcto. ¿Me entiende? Cambiar el nombre. Con una constituyente. Con una constituyente le puede poner Disneylandia o el nombre que usted quiera
y puede cambiar el curso del país con una constituyente. Ellos hacen eso, los dictadores, porque dicen, yo me llego al poder, y hacen lo que ha venido haciendo partidos como el PLN y el PUSC aquí por años, desde 1953, aquí una vez leí, desde el 1953 a hoy, cuántos diputados han tenido en la Asamblea Legislativa, y han tenido la mayoría de legislaturas, mayoría en la Asamblea, y han promovido normas para aferrarse el poder en el país, para poner en cargos públicos de importancia, en jerarquías, o procedimientos, o formas de hacer las cosas, a su gusto y conveniencia, promoviendo, por supuesto, que solo sean ellos los que queden en los puestos. Si usted analiza también a todo esto que acabo de decir, hace un análisis en retrospectiva, si usted va a muchos ministerios del país o instituciones públicas, usted se puede encontrar, y eso no lo saben muchos costarricenses, tal vez, familias enteras trabajando en los ministerios. Así es. Entonces yo una vez iba a poner una denuncia con una Contraloría de Servicios, y la Contralora de Servicios era la mamá de la persona que iba a denunciar. Adivinen qué pasó con esa denuncia. En esta Contraloría, por supuesto, yo hice mi alboroto por otro lado. Eso pasa. Familias enteras en puestos en los que las instituciones públicas se han convertido, y no crean que esas familias han pasado por los filtros. Habrán 1 o 2 familiares, pero los demás entran como si nada. Interinos por 20 años, pero ahí están ganando un salario y haciendo absolutamente nada. Por eso yo siempre lo he dicho, Costa Rica necesita que se modifiquen las normas, la elección directa, y necesita la muerte civil de funcionarios públicos. Correcto. Que los funcionarios públicos corruptos que hoy estamos viendo no puedan acceder a un cargo público nunca, ni de elección popular, ni electos vía reclutamiento, procesos de reclutamiento en instituciones públicas. Allá el sector privado si lo quiere contratar, pero las instituciones públicas no los pueden volver a contratar. Lo que pasa es que eso atentaría con lo que hoy vemos, ¿verdad? Y con lo que vamos a ver en el 2026. Exacto. Los mismos de hoy de diputados van de ministros para otro año, para la otra elección. O los mismos que están hoy en los mismos cargos van a llegar, los vamos a ver en el 2026 poniendo sus nombres. Vea que incluso Hugo Chávez dijo alguna vez, Maduro, tú me vas a suceder si a mí me pasa algo. ¿A dónde está Maduro hoy? Presidente. ¿Qué hizo Fidel Castro? Su hermano. ¿Qué está haciendo Rodrigo Chávez? Laurita Fernández. Ellos quieren dejar a su seguidilla de gente porque ellos quieren. Se ve que Rodrigo Chávez hoy está promoviendo a Laura Fernández, ministra de Presidencia. Claro. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? O sea, no dice, vamos a ver a quién va a elegir el pueblo en el 2026. No. Esta muchacha, usted lo ve que sus apariciones públicas es con ella siempre, porque ya la están promoviendo, se la están metiendo al país para que esa sea la futura presidenta de Costa Rica. Haga usted cuenta de lo que estamos diciendo hoy, costarricense, y dése cuenta. ¿Sabe usted quién es Carlos Andrés O sea, hasta Pérez? las presidencias se están delegando, ¿me entiendes? Claro, claro. Yo quiero que sea Gerardo. Como que si fuera un rey. Como que si fuera un rey. Ok, ¿sabe usted quién es Carlos Andrés Pérez? Expresidente venezolano. Es correcto. Y Ojalá, el que dijo lo que hoy estamos viviendo. veamos lo que él dijo en un video. Pero yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no hay... Una dictadura fue lo que dijo Carlos Andrés en 1998. La gente se confió, la gente no hizo nada, la gente creyó, no investigó, no participó. Se sentían muy cómodos porque para ese entonces la economía venezolana era una de las más fuertes. ¿Se acuerda cuando decíamos que Costa Rica era el país más feliz del mundo y cuando teníamos una economía diferente? Hoy podemos decirles lo mismo. No es el más feliz del mundo. Vea que todos los días matan gente por sicariato. Y en aquel momento, ¿qué pasaba? Sí, tenés razón, Venezuela era muy rico. Yo me acuerdo de Venezuela cuando estaba Venevisión, que era un canal de televisión que nos permitía ver imágenes del Venezuela de antes, ¿verdad?
y uno veía imágenes de Venezuela bellísimas, y los venezolanos que nos están viendo saben que así fue, y uno decía, wow, qué lindo Venezuela, qué bonito conocer Venezuela, cuando sea grande quiero ir a Venezuela, y ahora uno no dice eso, pero en aquel entonces, ¿qué pasa con la población, Gerardo? Es que también hay que tener en cuenta que la población de aquel entonces vio esa entrevista de Carlos Andrés Pérez como normal. Correcto. Siguieron viendo el fútbol, siguieron viviendo en riqueza, siguieron ocupándose de cosas banales en sus países, y hoy se están dando cuenta que lo que ese señor dijo fue profético, porque hoy ocurre lo mismo y seguirá ocurriendo si no meten mano organismos internacionales o fuerzas militares internacionales, porque lo que voy a decir aquí es muy grave. A Maduro hay que aplicarle la que le aplicaron a Gaddafi, y ojalá me estén escuchando los que están dentro del país. Maduro no va a salir porque él quiere, ni porque se lo pide a la gente. Lo van a tener que sacar como sacaron a Gaddafi, arrastrado, y de ahí ya todo el mundo sabe la historia. Veamos a ver qué fue lo que dijo un populista que llegó antes de ser presidente de Venezuela y cuáles fueron las consecuencias después. Vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo este populista antes de llegar al poder. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? Basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le... Ok, esas fueron las palabras de un populista antes de llegar a ser presidente de la República de Venezuela. Me gustaría mostrarle 2 cosas. Vamos a ver primero las estadísticas de las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Vamos a ver por acá. Estas son las actas del Comité Nacional Electoral de Venezuela, que recolectó la oposición y que hoy día Nicolás Maduro, porque recuerde que después de un Chávez llega un Maduro. Así que veamos a ver cuál es el tema de las actas. El Consejo Nacional Electoral debería hacer esto: mostrarle al país y al mundo las actas de totalización de las máquinas que se utilizaron el 28 de julio. Cada uno de estas actas están identificadas. Por ejemplo, esta que vemos aquí es la unidad educativa Vicente Salias, en la urbanización Nueva Segovia. Allí vemos los votos obtenidos por Nicolás Maduro: 41 en el PSUV, 6 en Tupamaru, 1 en APC, 2 en Hora.
Eso le da un total de unos 49 votos. Y buscamos entonces a Edmundo González. Edmundo González obtuvo un total de 8 votos en la tarjeta de UNT, 9 en la tarjeta de MPB y 468 votos en la tarjeta de la Mutua. Más abajo de esa misma acta vemos la firma del presidente, del secretario, del miembro A, del testigo A, del testigo B y por supuesto del operador. Y al final el código QR que certifica la autenticidad de esta acta. Invito al Consejo Nacional Electoral que haga exactamente lo mismo, que le muestre al país las actas donde supuestamente ganó Nicolás Maduro. La verdad es la verdad y tenemos que luchar por ella. Está llegando interesante una cifra, precisamente ahora que estamos viendo eso, 6.275.000. Me está llegando una cifra aquí contra 2.759.000 votos. Correcto. ¿Verdad? Qué impactante la diferencia. De hecho, se hablaba el día de las elecciones de un 70-30. Claro, era más fácil para Nicolás Maduro decir que Elon Musk le hackeó el sistema y por culpa de Elon Musk el país está de cabeza, ¿verdad? Correcto. Me parece muy grave, me parece urgente la acción externa del mundo. No puedo decir Costa Rica porque no tenemos ni siquiera aviones para poder hacer algo, pero sí necesitamos, yo creo que de verdad, yo sé que suena feo decirlo, pero a este señor Maduro hay que aplicarle la de Muammar Gaddafi, porque no hay otra forma. Va a seguir ahí. Estas elecciones fueron para que él se mantenga hasta el 2031 ¿es? No puede ser que el pueblo venezolano siga en esto porque ¿qué va a pasar en Venezuela? Y lo peor es que el ejemplo ante la inacción de los organismos internacionales, el ejemplo que puede dar al mundo y decir los demás en Centroamérica, algunos que conocemos por ahí, de si nada hicieron en Venezuela, tampoco nos van a hacer nada aquí por aquí. Exactamente. No sabemos. O sea, es un mal ejemplo porque con el cuentico de que somos soberanos y que ningún organismo internacional nos puede decir qué tenemos que hacer, se puede antojar más de uno, ¿me entiende lo que le quiero decir? A ser dictador. En cualquier país centroamericano, costarricenses, si me entienden el sarcasmo, o en cualquier país suramericano, o pues norteamericano no, porque sabemos que ahí sí es cierto que les va a llover, ¿verdad? O en otro país en Europa también. Es peligroso. Y cuando vemos a gobiernos como China, a gobiernos como Rusia, aplaudiendo y diciendo que bien las elecciones en Venezuela, el hombre Maduro agarra un fuerzón y dice, como dijo, de hecho como lo dijo, de aquí nadie me saca, lo dijo él. Y hay baño de sangre y empezó a amenazar y a enaltecer al pueblo, muy similar a lo que hacen otras personas que también conocemos, a enaltecer al pueblo, a hacer que el pueblo se coma la bronca, porque él dijo que se comía la bronca, que él no se ha podido comer, está mandando al pueblo a comerse la bronca que él no se ha podido comer y que no se va a comer ya en 2 años de gobierno, ¿verdad? Pueblo contra pueblo. Pueblo contra pueblo. Lo peor de todo es, como decía mi papá algún día, una vez, pobres jodiéndose entre pobres. Correcto. Porque realmente los que vemos en las redes sociales apoyando al pueblo son la gente que escribe viva Chávez con B de burro. Correcto. O sea, ¿me entiendes lo que le quiero decir? La gente más ignorante es la que está, o hay gente muy ignorante que está detrás del hombre, de Rodrigo, apoyándolo, y donde firmo, y vean que ayer aplaudieron la segunda versión de la ley Hawash, como si fuera la máxima eminencia, una ley que había dicho Rodrigo Chávez que estaba blindada, y ahora resulta que la Sala Constitucional se la desblindó, y no solo la Sala Constitucional, aquí dijimos qué tipo de ley y qué iba a pasar con eso, con mucho tiempo, con mucha antelación a la que la Sala dijo ayer. Dijimos aquí todos los artículos que iban a ser inconstitucionales, que no procedían, y fue lo que la Sala dijo. Algo muy interesante es que aquí ya vimos el modus operandi, ya vimos la advertencia, ya vimos la consecuencia. Vamos a ver
parte de esa consecuencia, ¿qué es lo que del día... Los conflictos que han generado. Del día domingo en la noche al día de hoy, ¿cómo vive la gente de Venezuela? Y tenemos que preguntarnos, costarricenses, latinoamericanos, ¿es así como queremos vivir? Veamos este video. Mira, mano, se agarraron a los policías, mano, le comenzaron a lanzar plomo. Mira, 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 mano. Lo sacamos, mano, lo sacamos, mira. Mira, mira, mano, mira. Dejan los policías también en la marcha. Los policías en la marcha. Háblale. ¿Por qué no ve con esa cara? Si nosotros no tenemos nada contra usted, nosotros queremos lo mismo que queremos todos. Una vida digna. Una vida donde podamos salir y no tengamos miedo, porque funcionarios como ustedes siguen las reglas de dictadores que están en una mansión. Mientras ustedes se quitan el uniforme y se van para su casa en un cerro. Nosotros no somos los malos. Los malos son aquellos. ¿Por qué no van y Hola, no se quieren ir el país, quemándosela por el país. ¿Está viendo, Zamora? Hola. Mira eso también. Son guardia mamá huevo, míralo corriendo, mira cómo corre, mira. ¡Corran! ¡No jodas, fuera! ¡Corran, coño de su madre! ¡Corran! ¡Váyanse aquí! ¡No jodas! En vez de defender el país, coño de madre. ¡Corran, perro sucio! En vez de defender al pueblo, van a defender la mierda esa, no jodas. ¡Fuera, fuera! Mira, llegaron una vez. ¡Váyanse para Miraflores! ¡Vaciado! ¿Ah? Poco es maldito. ¿Sí? No se van de aquí esta mierda, no defendieron a...
decir, ya pudimos observar el video, amigos y amigas de Legítima Defensa, que hay que tener mucho valor y respeto a todos a esos venezolanos que están hoy escuchándonos y que están ahí sin que nos escuchen y que sí nos vean, y lanzarse a la calle, enfrentar a esos grupos que tiene Venezuela, el gobierno venezolano en la calle, grupos terroristas, criminales, lanzarse a las calles, hombres, mujeres, a defender la libertad. Hay que tener mucho valor, porque perfectamente, y deben de estarse dando, bueno, ya hay 12 muertos, tengo entendido, y también estas personas pueden ser trasladadas a una cárcel con la tesis de que están cometiendo actos ilícitos en vía pública y después nunca más volver a aparecer. Hay que ser muy valiente para estar en la calle en un gobierno como el actual venezolano, con esos grupos que tiene, con esos maleantes que tiene en la calle. Hay que ser muy valiente. Mis respetos para el pueblo venezolano en este momento. Y reitero, un llamado al mundo. Esto tiene que parar. Esto no puede seguir y a Maduro tiene que caer. Es necesario para la paz mundial y para la paz de los venezolanos propiamente, Gerardo. Así es. Mi estimado, yo me despido haciendo una pequeña reflexión. Vamos a pasar un video después de nuestra despedida del programa, en el cual vamos a ver más de cerca el modus operandi de los sicarios económicos que generan golpes de estado suave y que hoy día han impactado a toda América Latina. No se trata de un tema de izquierdas ni de derechas, se trata de un tema de crimen organizado internacional que ya conocemos su modus operandi, pero que vamos a poder graficar en el siguiente video para que usted pueda participar en la toma de decisiones de su nación, de su país, y que definitivamente no permita que le arrebaten los derechos, no solamente derechos humanos, sino que también los derechos constitucionales. Está en usted, está en mí, hacer caso a las advertencias, a las nubes que están en el cielo que nos dice se avecina una tempestad. Una tempestad. Así que están ustedes y saca el paraguas, la sombrilla, la capa. Exactamente. Exacto. Así que mi reflexión es, sea más ciudadano, sea más involucrado. Pensar es gratis. Participe más. También. Recuerde que si usted se convirtió en mano de obra calificada o mano de obra barata de un grupo de gente y no se ha dado cuenta de lo que está pasando en su entorno, usted no está participando como un ciudadano. Sea más ciudadano, entérese, participe, piense, porque definitivamente su futuro y el de su familia depende de ellos. Si usted no quiere repetir lo que aquí está pasando, debemos fortalecer nuestro sistema democrático, crear las herramientas para protegernos y no pasar por lo mismo. Si usted es empresario, si usted es universitario, acá le hemos dejado toda una serie de memoria histórica para que usted empiece a crear su propia investigación y usted empiece a hablar con sus vecinos, con sus familiares y pueda generar un despertar desde su propia casa, donde usted se convenza a sí mismo a través de la investigación que usted haga, porque definitivamente si usted no se involucra, o sea, si usted no asume sus responsabilidades, tendrás que asumir las consecuencias. Así es, Gerardo. Entonces nos vamos, amigos y amigas de Legítima Defensa. Gracias por escucharnos. Muy interesante el programa de hoy. Fue un poco diferente, pero son temas que tenemos que tocar inevitablemente. Para eso está ese programa, para crear conciencia, para despertar las mentes. Pensar es gratis. Y no nos convirtamos costarricenses en solamente necesarios cada 4 años que solamente esperan de nosotros los políticos. Nada más nos esperan con el dedo listo para darles el voto. Seamos más activos, seamos proactivos, entremos a política, movamos las esferas institucionales de manera positiva, propongamos leyes ante la Asamblea Legislativa, hay una oficina de iniciativa popular, movamos las leyes, busquen a sus diputados, piensen en quién van a elegir sus diputados, a sus presidentes, con quién vienen estas personas en los gobiernos, con quién vienen a gobernar, quiénes son. No dejemos que nos estén engañando porque no queremos convertirnos en una Venezuela, en una Nicaragua o en una Cuba. Vean que todos estos países en algún momento fueron países muy ricos, más ricos que Costa Rica incluso, y hoy están en una pobreza más baja que la de Costa Rica. Evitemos eso
Y amigos y amigas, a votar responsablemente y no desperdiciemos el voto en los próximos, dentro de 2 años, ¿verdad? Y volvámonos más críticos. Dejemos de estar viendo novelas narcotraficantes, dejemos de estar viendo el fútbol y metámonos más en los temas políticos nacionales de importancia. Denunciemos la corrupción, que es lo que nos encanta en este programa, entre otras cosas. Gracias, buenas noches, y se los dejamos con el video que Gerardo les prometió. Así es, el video es un, ¿cómo se llama? Un extracto del documental que pueden encontrar en YouTube que se llama Rusia, Poder Corrupto. Es un documental de 3 horas, sin embargo aquí le sacamos un pequeño video para que usted entienda el modus operandi de los sicarios económicos que hoy han golpeado a Cuba, que han golpeado a Nicaragua, que están golpeando a Venezuela y están en este momento también propagándose por América Latina. Muy buenas noches. Nos vemos el miércoles. Chao. Nunca tenemos conversaciones privadas con policías porque en esas conversaciones ocurre siempre lo mismo, que te piden dinero. Y la mejor forma de evitar que lo hagan es no darles la oportunidad. Dijimos, no tenemos el menor interés en celebrar una reunión informal. Si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de contestarla. Pensamos que iba a ser el final de la historia, el final de aquel sutil intento de extorsión. Pero no fue así. Al poco tiempo la policía asaltó tanto las oficinas de Hermitage como las de sus abogados. Era una bonita mañana de verano de 2007. Yo estaba sentado en mi despacho. Eran entre las 9:30 y 10 de la mañana cuando escuché mucho alboroto procedente de la zona de recepción. Salí del despacho y vi a 20 agentes vestidos de paisano en la zona de recepción. Dijeron que teníamos que entrar todos en una habitación, así que todo el personal de la oficina nos metimos en la sala de reuniones. Los agentes nos superaban en número. Los asaltantes buscaban hacerse con los sellos y certificados de las compañías de inversión a través de las cuales habíamos invertido el dinero en Rusia. Se llevaron los sellos rusos. Es algo que no se usa en Occidente. Se moja el sello en tinta y se marca sobre el papel. Sin eso la empresa no puede hacer nada. Rápidamente quedó claro que no les interesaban solo los documentos de la empresa para los que tenían orden de registro. Les interesaban las empresas que hubieran pagado muchos impuestos. Resulta curioso porque a la policía normalmente le interesan las empresas que no pagan impuestos, ¿no? Pues se llevaban todo lo que tuviera relación con empresas que habían pagado muchos impuestos. Y cuando digo muchos, me refiero a clientes nuestros que pagan decenas o cientos de millones de dólares en impuestos. Uno de los abogados jóvenes les dijo que no se podían llevar aquel material, que no tenían orden judicial para hacerlo. Se llevaron al abogado a una sala de conferencias. Víctor les dijo, no tenéis derecho legal a llevaros esto, no os podéis llevar algo que no esté relacionado con vuestro registro. Se llevaron al abogado joven y le golpearon con saña. Tuvo que pasar 3 semanas en el hospital después de la paliza. La policía se llevó la documentación y los sellos de empresa de las 3 principales sociedades de Hermitage Fund. Browder y sus abogados no le encontraban sentido. Intentábamos comprender para qué querían aquellos documentos. Desde nuestra perspectiva, aquellas sociedades no tenían valor porque habíamos liquidado todos nuestros activos. Pero al parecer ellos no lo sabían. ¿Qué podíamos hacer? Llamamos a Sergei Magnitsky. Sergei Magnitsky era nuestro abogado, nuestro mejor abogado. Era un abogado al que podías llamar a cualquier hora, de día o de noche. Llamamos a Sergei y le dijimos, hemos recibido una extraña visita del alguacil, ¿qué pasa? Sergei dijo, debe de ser un error, dejad que lo compruebe. Magnitsky descubrió que usando los sellos confiscados a la empresa, alguien había transferido de forma ilegal 3 empresas de Hermitage a nombre de un asesino en libertad.
Después, habían demandado a las 3 empresas por $1.000 millones por daños inventados. Según la ley rusa, las pérdidas inventadas daban derecho al nuevo propietario ilegal a la devolución de impuestos por valor de $1 millón. Sergei dijo: aquí hay algo que no me huele bien y en esto hay más de lo que vemos. Y siguió investigando. Volvió a ponerse en contacto con nosotros en julio de 2008 y nos dijo: he descubierto el asunto más cínico que he visto en mi vida. Como no pudieron coger vuestro dinero, ese grupo de funcionarios y policías corruptos presentaron vuestras empresas ante las autoridades fiscales y solicitaron una devolución de impuestos por valor de $230 millones, que era el mayor reintegro de impuestos de la historia de Rusia, 2 días antes de la Navidad de 2007. Y el reintegro se autorizó un día después. La mayor devolución de impuestos de la historia de Rusia se autorizó en un solo día, a un asesino convicto y sin hacer preguntas. Era un error del que Magnitsky se iba a arrepentir. En noviembre de 2008 fue detenido con cargos falsos de evasión de impuestos y enviado a uno de los más tristemente famosos centros de detención preventiva de Rusia. Magnitsky se había convertido en la última víctima de una epidemia de arrestos fraudulentos en Rusia. Desde el caso Yukos, funcionarios del gobierno, corruptos pero intocables, entre los que había fiscales, policías fiscales y funcionarios del Ministerio del Interior, del FSB, habían incriminado a cientos de miles de empresarios inocentes. Se revisó ante un juez la prisión preventiva impuesta a Magnitsky. Solo se permitió acudir como observadores a su madre y a su tía. La petición de puesta en libertad de Magnitsky fue rechazada. Era la última vez que su madre y su tía iban a verlo con vida. Cuando empeoró su estado, lo trasladaron a una celda de aislamiento. Lo abandonaron allí, sin ningún tipo de asistencia médica. 1 hora y 18 minutos después, el abogado Sergei Magnitsky murió. Tenía 37 años. Cuando entró en prisión, era un hombre sano. Lo torturaron durante 358 días hasta matarlo. La población rusa está acostumbrada a la corrupción en los niveles más altos de la sociedad. Pero el caso de Magnitsky es diferente. La prensa rusa publicó sus diarios de prisión. En la actualidad, a casi 1/3 de los rusos le resulta familiar el nombre de Magnitsky. El Parlamento Europeo y los Estados Unidos están considerando prohibir la entrada en la Unión Europea y los Estados Unidos a 60 de los funcionarios rusos implicados en el caso. Los principales sospechosos del caso Magnitsky trabajan para departamentos del gobierno como el Ministerio del Interior y la Oficina de Impuestos de Moscú. Sus nombres se han hecho públicos y el gobierno ruso los conoce. Pero en vez de arrestarlos, muchos han recibido ascensos en sus departamentos. Son miembros de un grupo mucho más amplio de intocables que se protegen unos a otros de la vigilancia del pueblo.